A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si el secreto para formar mentes brillantes, genios, no estuviera solo en los libros de texto, sino en algo, bueno, en algo mucho más humano? Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir ese ingrediente que parece que se nos ha estado olvidando en la educación. Un ingrediente que, créanme, podría cambiarlo todo. Y bueno, aquí está la gran pregunta que nos trae hoy, ¿no? Todos decimos que queremos estudiantes que piensen por sí mismos, que sean críticos, creativos, innovadores, pero seamos honestos, ¿por qué los modelos de siempre, los tradicionales, parece que se quedan cortos? Hay algo ahí que no termina de encajar en el sistema actual. Vamos a ver si logramos descifrar qué es. Bien, sección 1. Un rompecabezas en nuestras escuelas. Para entender por qué el modelo actual a veces falla, hay que verlo justo así, como un rompecabezas. Así que vamos a empezar a analizarlo pieza por pieza. Y aquí está el meollo del asunto. El desafío es enorme. Hay que preparar a los estudiantes para el siglo XXI. Un mundo que cambia a cada rato, pero muchas veces las herramientas que usamos son, digamos, un poco anticuadas. Es como querer construir un rascacielos con un martillo y un serrucho. Los métodos rígidos, autoritarios, simplemente ya no son suficientes. O sea, las metas son altísimas, pero las formas no siempre acompañan. Y esa desconexión, justo ahí, es el centro del problema. Pasemos a la sección 2, el ingrediente faltante, la afectividad. Entonces, ¿cuál es esa pieza que le falta al rompecabezas? Pues es algo que conocemos muy bien, pero que, curiosamente, a menudo se nos olvida dentro del salón de clases. Hablemos de la afectividad. Este es el concepto que va a unir todo lo que sigue. Ok, pero ¿qué es exactamente la afectividad? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Si el conocimiento es el qué se aprende, la afectividad es el cómo nos sentimos mientras aprendemos. Es esa respuesta emocional, sentimental que tenemos hacia una persona, una situación, hacia lo que sea. Es en esencia la dimensión humana del aprendizaje. Es lo que le da color y vida a todo el proceso. Ahora, esto se pone interesante, porque la afectividad no es una sola cosa. Pensemos que tiene como tres componentes principales. Primero, están las emociones. ¡Pum! Son súbitas, intensas, pero pasajeras, como un susto o una carcajada. Luego vienen los sentimientos, que son más tranquilos, más estables y duraderos, como el cariño o la confianza. Y finalmente las pasiones. ¡Uf! Estas combinan lo mejor de dos mundos. Son intensas como una emoción, pero estables como un sentimiento. Y ojo porque esto es importantísimo. ¿Cuándo es más crucial la afectividad? En la primera infancia. El cerebro de los niños es súper plástico, como una esponja que absorbe todo. Las experiencias afectivas que viven en esos primeros años dejan una huella que dura para siempre. Moldean no solo cómo van a aprender en el futuro, sino también cómo se van a relacionar con el mundo, con los demás. O sea, para que quede claro, los primeros abrazos importan tanto o quizás más que las primeras letras. Entramos a la sección 3. La sabiduría de los gigantes. Y uno podría pensar que esto de la afectividad en educación es una idea súper nueva, ¿no? Pues, para nada. De hecho, si miramos un poquito para atrás, vamos a ver que los grandes pensadores de la pedagogía ya hablaban de esto. Así que vamos a subirnos a los hombros de estos gigantes para ver más claro. A ver, empecemos con un nombre que seguro suena, Jean Piaget. Su gran idea es el constructivismo. ¿Qué significa eso? Sencillo, que el conocimiento no es algo que se recibe y ya, no es como llenar un vaso vacío. Al contrario, cada persona y sobre todo cada niño es como un arquitecto que va construyendo activamente su propio entendimiento del mundo. Y miren, esta frase de Piaget lo resume de una forma espectacular. Él decía que el objetivo de la educación es crear gente capaz de hacer cosas nuevas, no solo de repetir lo que hicieron otros. Punto. La meta no es la repetición, es la creación, la invención. Se trata de formar mentes que cuestionen, que verifiquen, que no se traguen todo lo que les dicen. En pocas palabras, es la diferencia entre ser un eco y tener una voz propia. Ok, otro gigante, Vygotsky. Él nos dice algo clave: aprender es social. No aprendemos solos en una burbuja. Y su concepto estrella es la zona de desarrollo próximo. Suena complicado, pero es súper fácil de entender. Pensemos en cómo se aprende a andar en bicicleta. Al principio es imposible sin ayuda, ¿verdad? Se necesita alguien que sostenga la bici. Bueno, esa ayuda, ese empujoncito, es lo que permite llegar a un lugar al que no se podría llegar por cuenta propia. Esa es la zona de desarrollo próximo. Y por supuesto no podemos dejar fuera a Paulo Freire. Él fue muy crítico con lo que llamó la educación bancaria. ¿Qué es eso?
Es ese modelo frío donde el profe llega y deposita conocimiento en la cabeza del alumno, como si fuera una cuenta de banco. Cero interacción. Freire propuso todo lo contrario, una educación dialógica. ¿Qué significa? Una conversación, un aprendizaje basado en el respeto, en el diálogo, y sí, en el amor. Un espacio donde todos aprenden de todos. Y esta frase de Freire es, bueno, es la síntesis de toda su filosofía. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí, mediatizadas por el mundo. ¡Wow! Lo que nos dice es que la educación no es una transferencia, no es una calle de un solo sentido. Es un encuentro, un acto de crear juntos, donde el cariño, el afecto, son el puente que nos conecta. Bien, vamos con la sección 4, construyendo una escuela afectiva. Ok, toda esta teoría es fascinante, de verdad, pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se ve una escuela donde la afectividad no es un extra, sino el pilar principal? Bueno, de eso se trata esta sección. Miren, Jacques Delors, en un informe súper importante para la UNESCO, habló de 4 pilares para la educación del futuro. Son estos: aprender a conocer, o sea, el saber; aprender a hacer, la práctica; aprender a hacer, el desarrollo personal; y el cuarto, aprender a convivir. Y es aquí, en este último pilar, donde todo encaja. Aprender a vivir juntos, a respetar a los demás, a construir la paz. Esa es, en el fondo, la pura esencia de un enfoque afectivo. Entonces, ¿cuáles son los principios para cocinar esta pedagogía afectiva? Son 4, bien claros. Primero, el estudiante al centro. Él es el protagonista, no un espectador. Segundo, colaboración, no competencia. Se trata de construir juntos, no de ver quién gana. Tercero, inclusión de verdad, celebrando que todos somos diferentes. Y cuarto, que es como el pegamento que une todo, renovar el pacto, el compromiso entre el estudiante, el profe, la familia y la escuela. Y con esto llegamos a la última sección, la número 5, el docente como mediador. Porque al final del día, todo esto recae sobre una figura central. Y en este modelo, el docente no es solo alguien que da clases. Es mucho, mucho más. Es un mediador, un arquitecto de relaciones. Pensemos en el ecosistema educativo como un triángulo, ¿ok? En una punta está el estudiante, que es el centro de todo. En otra, la familia, su primer mundo. Y en la tercera, la escuela. Para que todo funcione, para que haya equilibrio, estas 3 partes tienen que estar en perfecta armonía. Entonces, ¿quién une esos 3 puntos del triángulo? El docente. El docente es el puente. Así de simple y así de poderoso. Su rol es conectar esos 3 mundos, facilitar la comunicación, construir confianza entre el estudiante, su familia y la escuela. Es literalmente el conector humano de todo el sistema. Y para hacer ese puente, un docente necesita una brújula con 3 puntos cardinales muy claros. Primero, la afectividad, que es el corazón de su trabajo, construyendo relaciones de empatía. Segundo, la colaboración, porque no trabaja solo, sino con los estudiantes, las familias y otros colegas. Y tercero, la contextualización, o sea, hacer que lo que se enseña tenga sentido en la vida real del estudiante. Y para ir cerrando, qué mejor que volver a Freire con esta frase que es simplemente brutal. La educación es un acto de amor y por lo tanto un acto de valentía. Esto nos recuerda que enseñar no es solo una técnica o un trabajo, es un compromiso humano, profundo, uno que requiere mucho coraje, empatía y sí, sobre todo, amor. Y así, no terminamos con una respuesta cerrada, sino con una pregunta abierta, un desafío para todos. ¿Cómo podemos hacer para que cada escuela sea de verdad un lugar de amabilidad, de sensibilidad y de amor? La transformación de la educación no depende solo de las políticas o de los libros de texto. Empieza en cada uno de nosotros, en la decisión de hacer de cada aula un espacio donde lo humano, lo afectivo, sea la prioridad número 1. Así que la pregunta final no es si se puede, sino si estamos dispuestos a intentarlo.